Entonces en Hebreos 1:1 nos habla de más certeramente, más cercamente, y nos dice que toda palabra es inspirada por Dios, o sea, esa es la parte divina de la Biblia, es la voz de Dios para nosotros. Pero también dice que esa misma escritura nos sirve para instruir, para redarguir, para enseñar. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que la Biblia tiene ese doble propósito. ¿Por qué esto nos ayuda mucho cuando estudiamos la Biblia? Porque si nosotros vemos que solamente la Biblia es totalmente divina, pero que no fue escrita por humanos, entonces dejamos a un lado la necesidad de entender la Biblia, de tratar de comprender. Pero si por otro lado solamente pensamos que la Biblia fue escrita por autores humanos y que tengo que tratar de entenderla y estudiarla, se nos olvida que estudiar la Biblia es una práctica espiritual. No depende tanto de un método o una forma, sino que depende de mi corazón, cómo está abierto hacia Dios y su palabra. Porque a la final la palabra es Dios hablando a nuestras vidas. Entonces, esto sí tiene que estar súper, súper claro. Hay a veces una corriente equivocada de pensar que la Biblia simple y sencillamente el Espíritu Santo nos va a revelar qué decir, nos va a ayudar, pero no hay que cuestionar la Biblia, no hay que leerla, no hay que estudiarla, no hay que hacerle nada, porque como es divina, no puede ser. Y algo bien chistoso que me ha pasado a lo largo de mi vida es que para mí la Biblia es un libro, esto es un libro, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es la voz de Dios para mi vida. Entonces, a veces hay gente que me dice, oye, pero ¿por qué tú dejas tu Biblia por ahí tirada? Tú no ves que es un libro santo, ¿verdad? Pero no es este libro que es santo, es lo que contiene el libro y cómo yo lo vivo es que me hace santo. Entonces, eso tenemos que tenerlo bien, bien en claro. El primer paso para el método inductivo o estudio de la Biblia o el OIA es la observación, y la O significa observación. Y para nosotros poder observar algo, ¿verdad? Tenemos que hacer un ejercicio. Y aquí yo les he traído una imagen y quiero que abran sus micrófonos y me digan qué ven en esa imagen, qué ven, qué observan en esa imagen. Abran sus micrófonos. Un tipo leyendo algo. ¿Qué ven en esa imagen? Colores. Pinturas. Pintura, colores, ¿verdad? ¿Qué más? Creatividad. Creatividad, muy bien. Mezclas. ¿Qué dice? Mezclas. Mezcla, muy bien. La atención a cierta cosa. Atención a ciertas cosas, bien. ¿Qué más vemos? Un teléfono, un aparato, no sé lo que tienes en la mano. Un teléfono, un aparato. Pareciera que del teléfono salen las pinturas. Pareciera que el teléfono sale en las pinturas. Muy bien, ¿qué más vemos? O sea, miren esa imagen y díganme, ¿qué más vemos? Hay algo obvio que vemos y no me lo han dicho. Un hombre. Un hombre, una persona, ¿no? Hay cosas obvias en la observación que nosotros a veces lo dejamos por fuera. Y bueno, hay muchas cosas más que ver en esto, pero claro, no tenemos el tiempo para ver todos los detalles. Y cuando hablamos de la Biblia, imagínense si esta imagen nos dijo todo eso que vemos, formas, colores, personas, todo eso, imagínense la Biblia. La Biblia nos da todavía un grado mayor de cosas que observar. Y para esto debemos principalmente orar. Como les he dicho ya, se lo voy a repetir, el estudio de la Biblia es un ejercicio espiritual. No podemos olvidarnos de eso. O sea, no es con mi fuerza, no es lo que yo sé, no es la teoría, es un ejercicio espiritual y hay que orar. Y en segundo lugar, leer varias veces el texto. Miren, yo les recomiendo poder leerlo, o sea, si ustedes pueden leerlo 3, 4 veces, es genial, pero si lo pueden leer más de eso, léalo inclusive. Y en varias versiones. Aquí vamos al mito de las versiones, ¿verdad? Aquí si yo hago una encuesta, hay unos que van a tener una versión favorita, otros otra y así. Y quizás hay algunas corrientes negativas que nos dicen, no, pero es que las versiones son pecados. Miren, le quiero decir que detrás de cada versión hay un sinnúmero de personas estudiosas de la Biblia que trabajan para sacar una nueva versión. O sea, las versiones no son sacadas debajo de la manga de alguien, no. Las versiones son sacadas de un trabajo que es bien difícil y ellos se llaman críticos bíblicos. Los críticos bíblicos comparan los escritos originales en los idiomas originales, griego, arameo, hebreo, y comparan lo que está en los idiomas a los cuales lo van a traducir
y en base a eso hacen las acotaciones. ¿Qué sucede? Los críticos bíblicos a través de los años han encontrado más hallazgos acerca de la cultura, acerca de la época bíblica, acerca de cosas que pasaban en esa época, que nos ayudan a entender mejor el texto. Y en las versiones más actuales, ellos sacan esas investigaciones. Entonces, de hecho, nosotros deberíamos ser personas que si estamos estudiando la Biblia, tener mínimo unas 3 versiones donde nosotros podamos entender mejor qué quiere decir. Si a usted le gusta la Reina Valera, no hay problema, pero cuando usted está estudiando la Biblia, trate de tener unas 2 más, que le ayuden a entender mejor, que le permitan comparar, que le permitan ver mejor el texto. Entonces, aquellos que dicen, no, yo nada más uso la Reina Valera y no uso más nada, abran su mente, traten de pensar diferente y poder tener más versiones. Bien, el tercer paso de observar es que tenemos que observar los contextos. ¿Qué es un contexto? Un contexto es lo que rodea a algo, ¿verdad? Y el texto que nosotros leemos o estudiamos tiene un entorno, tiene un contexto que le rodea. Y hay varios tipos de contexto. Hay un contexto que se llama el contexto amplio de la Biblia, que tiene que ver con toda la historia bíblica, ¿verdad? Por ejemplo, la historia de Noé, ¿en qué contexto de la historia bíblica se enmarca? Alguien que me conteste. La historia de Noé. Bueno, Génesis, ¿en qué contexto de la historia bíblica se enmarca? La creación de Adán y Eva. El inicio. En el inicio, en la creación. Entonces, hay una historia bíblica, ¿verdad? Conjunta, grande, y la Biblia, cada pasaje de la Biblia se suscribe a un contexto de la historia bíblica, pero también a un contexto testamentario, ¿verdad? Si yo digo Ruth, ¿en qué testamento está? Antiguo. Viejo. Antiguo Testamento o Viejo Testamento. Entonces hay un contexto testamentario, hay un contexto del libro, ¿verdad? Y esto hay que tenerle mucha atención, o sea, yo tengo que saber que lo que yo estoy leyendo es porque es de ese libro. Por ejemplo, ¿en qué libros de la Biblia aparecen parábolas? Que no va a aparecer en otro lugar. ¿En qué libros de la Biblia aparecen las parábolas? Evangelios. Lucas. En los evangelios, ¿verdad? En Lucas, en Marcos, aparecen las parábolas. Es una enseñanza, una literatura de Jesús. Usted no me puede decir a mí que en los salmos hay parábolas. Usted no me puede decir a mí que en jueces hay parábolas, que en números hay parábolas. No me lo puede decir. Entonces, eso es un contexto también. Otro contexto que tenemos que ver es el contexto político. La Biblia tiene un contexto político. Muchos de los libros fueron escritos bajo un imperio. Imagínense eso, ser esclavo o estar cautivo en un lugar donde no es tu tierra. Es un contexto político, un contexto económico. Algunos contextos de la Biblia fueron escritos en momentos de pobreza o riqueza también, como es el caso de Salomón, quizás que es uno de los más sabios y que hizo más dinero y todo lo demás. Hay un contexto social, ¿verdad? Por ejemplo, las viudas. ¿Cuál era el contexto de las viudas en la Biblia? Un contexto triste, un contexto marginado, un contexto difícil. ¿Cuál era el contexto de un leproso en la Biblia? De un leproso era alguien que estaba desechado de la sociedad. Entonces hay un contexto social, económico, político. Pero hay un contexto que se llama el contexto inmediato, que es lo que está antes y lo que está después de un pasaje de la Biblia. Por ejemplo, si yo les digo Marcos 1, ¿qué está antes de Marcos 1? Mateo. ¿Qué pasaje está antes de Marcos 1? Mateo 40 y algo. Mateo 40 y algo, pero, ojo, no quiere decir que si yo estoy estudiando Marcos 1, voy a leerme Mateo 40 y algo, porque Mateo fue escrito para una gente y Marcos para otra gente. Entonces, ¿qué hay antes de Marcos 1? Nada. ¿Pero qué hay después de Marcos 1? Marcos 2. Entonces tengo que leer Marcos 2. Entonces hay un contexto inmediato, el antes y el después, que es el pasaje antes y el pasaje después. Tengo que observar los párrafos. Y en esto, la Biblia no fue escrita o revelada en base a los títulos que usted tiene en su Biblia. No. Esos títulos fueron edición
de mucha gente que participó para ponerle esos títulos. Realmente la Biblia fue escrita en manuscritos. ¿Qué quiere decir eso? Eran cosas seguidas una detrás de la otra sin ningún título. Entonces usted tiene que fijarse en los párrafos, porque puede haber en un capítulo una división que está puesta con un subtítulo, pero que no necesariamente ahí termina la historia continúa. Bueno, no les traje un ejemplo de eso, pero en otra ocasión será. Observemos las oraciones, muy importante observar las oraciones. Cada oración tiene un sentido, tiene un por qué lo están diciendo, ¿verdad? Y tienen que fijarse de eso. Y observe también las palabras repetidas, las palabras desconocidas. Miren, hay una ayuda que nos puede ayudar para estudiar la Biblia, se llama un libro que se llama Strong. En ese libro compila las palabras de la Biblia como si fuera un diccionario. Y en ese libro usted va a encontrar, por lo menos hay palabras en la Biblia obvias, amor. Pero en el original que fue escrita la Biblia, amor tenía mucho significado. Entonces usted tiene que saber que aunque usted vea en un versículo que dice amor, trate de entender qué tipo de amor es que está hablando ahí. Entonces hay palabras que no conocemos, ¿verdad? Como incircunciso, ¿verdad? Como eunuco. A ver, alguien que me diga qué es eunuco. Nadie Bueno, me ya quiere que decir nadie, ahora qué es eunuco. ya que nadie quiere decir que es eunuco, bueno, era alguien que ponían a cuidado de repente de la reina o de alguien, pero había un proceso de castración. Entonces, Exactamente. él prácticamente iba a ser totalmente fiel a la persona que iba a proteger, y más si era mujer. Y algo importante es que esa palabra no es usada en nuestro continente, ni tampoco en nuestro país. Entonces, cuando lo leemos en la Biblia, a veces puede ser algo extraño, algo diferente para nosotros. Igual la palabra hisopo, hay muchas palabras en la Biblia que son raras para nosotros, santificado, justificado, o sea, todas esas palabras son desconocidas y hay que buscar el significado de esas palabras. Y las palabras repetidas en un pasaje tienen un porqué y también hay que prestarle atención. Algo que yo hago y les recomiendo es que cuando leo el pasaje, trato de contar cuántas veces se repiten las palabras y les pongo números. Y las que más se repiten, entonces son las que uso. Ojo con esto, que me ha pasado en práctica que hay gente que empieza a contar todos los él, todos los cómo, todos los de, todos los para. Esas palabras no. Estamos hablando más que nada de las palabras que tienen un significado completo, no las palabras de conexión, ¿ok? Porque me ha pasado de que no, es que dice 8 veces para, y yo dije, bien, estamos observando las palabras. Ahora, ¿qué tipo de preguntas yo debo hacer en la parte de observar? La primera pregunta es ¿quién o quiénes?, ¿verdad? Y aquí yo les traigo un ejemplo de Juan 8, 31 al 32, y lo voy a leer porque voy a basar todos mis ejemplos en ese. Juan 8, le invito a buscarlo allá. Juan 8, 31, 32. Dice de la siguiente manera, espérate, estoy en Lucas. Juan 8, 31 al 32. Dice de la siguiente manera. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿A quién le está hablando Jesús? Y aquí yo lo contesto, ¿no? ¿A quién les habla Jesús en ese pasaje, en el versículo 31? A los judíos. Bien, ahí contestamos la palabra de quién o quiénes. Algo que también tiene que ver, buscar todas las definiciones posibles de las palabras, por lo menos quiénes eran los judíos, y tratar de entender un poco más eso. Ahora vamos a pensar en la pregunta ¿qué? Pensamos en la pregunta ¿quiénes? Ahora pensamos en la pregunta ¿qué? ¿Verdad? Y en la pregunta ¿qué? Nos habla de hechos. Si son libros de narración, nos está hablando de hechos. Ahora, quiero que alguien abra su micrófono y me diga qué hecho está viendo en esta figura que yo puse.
Hay un hombre vestido de negro. No escuché. Hay un hombre de pie vestido de negro agarrando algo. Ok. Hay un hombre de Robando. pie, vestido de negro, agarrando algo. Bien, ¿Robando? excelente. Entonces, ¿cómo? ¿Robando? Ya eso es una interpretación. Ok. Realmente la descripción que hizo Ana es la correcta. Fuera la verdad, creo. Es la correcta. Porque hay un hombre vestido de negro, ¿verdad? Con algo en la mano, en una casa. Podemos agregarles. Entonces, los libros de narración podemos describir qué está pasando. Y aquí en Juan, Jesús está hablando con los judíos acerca de el obedecer o ser fiel a su palabra. Eso es lo que está pasando ahí. Yo no voy a decir qué es la verdad, por qué es ser fiel, los que obedecen la palabra. No, yo voy a decir, Jesús está hablando con los judíos acerca de qué es obedecer la palabra, qué es ser fiel a la palabra. Entonces yo tengo que describir los hechos. Ahora, quizás ninguno me lo pregunte, pero se lo voy a explicar. Si usted está estudiando un libro de poesía, ¿qué usted va a buscar? ¿Va a buscar hechos o va a buscar sentimientos? Alguien que me responda. Si es una poesía. ¿Una pregunta? Si es un libro poético, ya sea proverbios o salmos, ¿usted va a buscar hechos o usted va a buscar emociones o sentimientos? Emociones. Emociones. Muy bien, porque el tipo de literatura es diferente y usted tiene que buscar emociones. Si usted está hablando de un libro como las cartas o las epístolas que hay en la Biblia, usted no va a buscar hechos, usted va a buscar argumentos, argumentos. Y esto que yo le estoy diciendo, hermano, es como un tesoro que les estoy diciendo para que cuando usted esté estudiando la Biblia, usted tenga una guía de cómo hacerlo. Bien, aquí en el que yo me pregunté, ¿verdad? Acerca de Juan 8, ¿qué cualidad tenían esos judíos? Y la cualidad que tenían esos judíos es que habían creído en él. O sea, sí eran judíos, pero habían creído en Jesús. Tenían una cualidad diferente. Bien, ahora nos preguntamos cuándo. Volvemos para atrás. ¿Quién es o quién? ¿Qué? Si nos hablan de los hechos. Ahora, ¿cuándo? Ejemplo, ¿cuándo sucede, verdad? ¿Cuándo sucede esta narración? Y aquí nos habla de un tiempo. A veces la Biblia no nos va a decir, mire, fue el 5 de diciembre del siglo I antes de Cristo. O sea, no nos va a decir eso. A veces sí. Y cuando nos los dice, nosotros ponemos la fecha. Pero cuando no nos los dice, uno tiene que pensar en el contexto, lo que les hablaba. Y aquí yo puse, ¿cuándo sucede esta narración? En el Nuevo Testamento, en el ministerio de Jesús. Eso nos ubica en un tiempo. Ahora, hablando del lugar, ¿dónde, verdad? ¿Dónde se está dando esta narración? Y en el versículo 7:3 nos habla acerca de que los hermanos de Jesús le dijeron a Jesús que se fuera para Judea. Y Jesús le dice que no va a ir para allá, pero después se decide ir realmente. Entonces él estaba en Judea y en el versículo 7:10 dice, pero después se fueron sus hermanos también. También Jesús fue a la fiesta, aunque no públicamente. Y en el 8:1 nos habla de qué lugar Jesús estaba hablando con los judíos. En el 8:1, alguien que me lo pueda encontrar, ¿en qué lugar estaba Jesús hablando con los judíos? Veo que hay muchos mensajes, imagino que son muchas preguntas, ¿verdad, Pablo? A ver, en el 8:1, ¿en qué lugar estaba Jesús? Sí, estamos platicando ahí un poquito lo que dijiste, lo primero del hombre que estaba con la careta negra y todo esto, ¿no? Entonces estábamos platicando, no sé prejuiciosos, no sé muy prejuiciosos. Discúlpame. No se preocupe. 8:1, ¿en qué lugar estaba Jesús hablando con los judíos según el versículo 8:1? ¿En qué lugar? En el Monte de los Olivos. En el Monte de los Olivos. Bien, excelente. Estaban los judíos en el Monte de los Olivos, pero específicamente ¿en qué edificio? Edificio.
según Juan 8:1. En el templo. Excelente, en el templo. Entonces, hemos dado las tres claves. Estaba en Judea, en el Monte de los Olivos y en el templo específicamente, hablando con estos judíos. ¿De dónde yo saqué esa información? De la Biblia. Porque en la observación yo tengo que sacar toda la información de la Biblia. Yo no puedo irme a leer un comentario, a no sé qué, no, yo tengo que leer la Biblia. Y para eso tuve que leer el contexto inmediato, el antes y el después, para entender a dónde estaba Jesús. Porque el pasaje 8 no me lo dice explícitamente, yo tuve que buscar un poquito más, investigar un poco más. Más preguntas de observación. Miren, en la observación usted puede hacer todas las preguntas que el texto le permita hacer, ¿verdad? Y en base a esto, usted debe buscar la cantidad de preguntas. En el versículo 1 yo hice, ¿a qué debían ser fieles ellos? A la palabra de Dios. ¿Quiénes son de ver a los discípulos? Los que mantienen fieles a la palabra. Entonces usted puede sacar muchas más preguntas de estos dos versículos, pero eso es una cosa que uno tiene que hacer un estudio personal. Ahora, el primer paso es observar y aplicamos todas estas preguntas. Voy a detenerme aquí, voy a cerrar la pantalla para ver si alguien tiene preguntas. ¿Preguntas o comentarios de la observación? Giovanni tiene una pregunta. Ajá. Sí, Es broma. mi pregunta es, todas estas preguntas de observación se hacen para hacer la observación general que vimos en el paso 3, o el paso 3 debe hacerse como antes de las preguntas de observación. Estamos en el paso 1, que es observación. Entonces, todo lo que he explicado es del paso 1 de observación. Entonces, primero empezamos a observar lo que les decía, las palabras repetidas, los párrafos, las oraciones, los contextos. Y luego hacemos preguntas al texto respondidas por el mismo texto. ¿Ahí te contesté? Sí, muchas gracias. Yo sí les quiero decir, una vez que nosotros vemos los diferentes párrafos, oraciones y todo esto, eso nos ayuda a entender mejor el pasaje y nos permite sacar mejores preguntas de observación. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Seguimos al segundo paso. Tengo una pregunta, Hidalci. Ajá, Goldie. Sí. Este tipo de método de estudio de la Biblia es para al final analizar la palabra, o sirve para otras cosas como predicar o hablarle de Dios a otras personas. Uh-huh. Bueno, este método es un método personal de estudio de la Biblia, o sea que el principal objetivo es que crezcas espiritualmente tú. Y en segundo lugar, sirve para grupos pequeños donde nosotros podamos compartir la palabra con otras personas. Porque es un método basado en preguntas. Y definitivamente cuando hay preguntas, deben haber respuestas. Entonces eso ayuda mucho a la interacción en grupos pequeños. Y puede ser la preparación previa antes de predicar un texto. Ya quedé clara, gracias, Hidalgo. Vale, vamos al segundo paso. Creo que estoy muy bien de tiempo, gracias a Dios. Vamos al segundo paso, que es la interpretación. Y dice aquí, ahora es el tiempo para hacer preguntas como ¿qué significa? O sea, recuerden, en la observación hacíamos preguntas como quiénes, cuándo, dónde, ¿verdad? Pero ahora hacemos preguntas que nos llevan a entender el texto. Interpretar es entender algo. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué Jesús dijo eso? ¿Cuál es el significado de esas palabras o frases? ¿Cómo sabía la gente que Jesús era el Mesías? Entonces, en el primer paso es usted y la palabra, ¿verdad? Respondiendo las preguntas, haciendo las preguntas adecuadas. En el segundo paso, usted hace preguntas para lograr entender más el texto, un poquito más profundo,
Y también en el segundo paso usted puede consultar un diccionario o puede consultar un comentario bíblico. Ahora, en esto yo le digo que tenga cuidado porque a veces somos muy de San Google, ¿no? Pero no todo lo que Google dice es la verdad, ¿no? Pero me ha pasado en momentos donde estoy investigando algo en Google y veo, y es de los testigos de Jehová, es de los musulmanes, es de, qué sé yo, la corriente abrámica de no sé qué, o sea, no todas las fuentes son las fuentes correctas, entonces trate de tener como las fuentes correctas a la hora de consulta. Por lo menos, ¿qué yo le recomiendo? Un comentario bíblico, usarlo, un diccionario bíblico que me ayude a entender palabras básicas. Hay un libro que se llama Usos y Costumbres de la Biblia, que nos ayudan a entender un poco la época, por qué se usaban algunas cosas y eso. Y entonces, pero algo que le quiero hacer salvedad, cuando usted termina el método, consulte el comentario. ¿Por qué? Porque a veces tienen la tentación de que, bueno, como lo dijo fulanito, entonces voy a decir todo lo que dijo fulanito, en vez de que Dios le hable a su vida y a su corazón. Ahora, les voy a dar ejemplos de preguntas de interpretación. Bien, aquí yo hice unas preguntas de interpretación que me ayudan a entender el significado del pasaje. Estamos en Juan 8, recuérdense que estamos en Juan 8. ¡Guay! Cerré la pantalla, ¿cierto? Sí. Espérense. Sí, se cerró. Sin querer se cerró, espérense. Estamos en Juan 8, y en Juan 8 yo hice unas 2, 3 preguntas de interpretación. Por ejemplo, ¿cómo nos mantenemos fieles a la palabra? ¿De qué manera una persona se puede mantener fiel a la palabra? Y yo contesté, estudiándola, amándola, obedeciéndola. Pueden haber más respuestas, eso es así, o sea, pueden haber muchas más respuestas. Pero yo contesté esas nada más. ¿Sí están viendo la pantalla o no la están viendo? No. No aparece. Ok. Ya, listo, ahora sí. Me di cuenta que no estaba compartiéndola. ¿Cómo nos mantenemos fieles a la palabra? Miren que aquí yo cambié un poco las preguntas. Ya yo no estoy preguntando qué, no estoy preguntando dónde, cuándo, estoy preguntando cómo nos mantenemos fieles a la palabra. Bien, otra pregunta que yo hice de interpretación a ese pasaje, a esos 2 versículos. ¿Cuál es la relación entre ser fieles a la palabra y ser discípulos? Porque Jesús dice en el versículo 31, Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces debe haber una relación entre ser discípulo y ser fiel a la palabra. Y puse, guarda mucha relación porque no podemos separar las dos cosas, por el compromiso con Dios. ¿Qué relación tiene el ser fiel a la palabra y ser discípulo? Estar comprometidos con Dios. Bien, ¿a qué se refería Jesús con conocer la verdad y a qué verdad se estaba refiriendo? Y esta yo no la respondí, ¿verdad? Porque quiero que alguno de ustedes abra su micrófono y me diga a qué verdad Jesús se podía estar refiriendo. Recuerde que aquí estamos interpretando la palabra. Nosotros no tenemos cómo decirle esto. Lo que usted hace en esta parte no es como que usted fuera un erudito, sino más bien usted es un estudioso de la palabra. Y usted hace todas las preguntas que usted pueda hacer para lograr entender. ¿A qué verdad se refería Jesús en este pasaje? Alguien que se atreva a contestar, no importa que esté mal la respuesta. Okay, bueno, nada más quería decir algo, pero no quiero responder a la pregunta. Se puede utilizar, ¿no? la referencia anterior a ese pasaje, ¿no? Los textos que están antes y los que están después. Ok. Entonces creo que ahí ya podría darle la respuesta a alguien más, ¿no? Ok, alguien más entonces que dé la respuesta. Ok, yo pienso que
Con la verdad, Jesús se refería a que la verdad de por qué Él vino al mundo, para qué, y la verdad, o sea, la verdad del Evangelio. Excelente, Arlenis, te felicito. Y inclusive podríamos decir que la verdad que se refiere a Jesús es su propia vida. Si vemos en ese contexto donde se está hablando de estos versículos, Jesús ya estaba amenazado de ser arrestado, lo querían matar, ya los judíos lo andaban persiguiendo, y que él mismo dijera, yo soy la verdad, ¿no? Era algo difícil. Algunos estudiosos, me llama la atención cuando hablan de este versículo, el versículo 32, dicen que en ese momento donde Jesús dice, yo soy la verdad, ¿verdad? Y la verdad, conocerán la verdad y la verdad los hará libre, era algo bien controversial, porque en ese momento muchos griegos estaban hablando acerca de quién tenía la verdad, quién sí tenía la verdad y quién no la tenía. Eh, y eso era algo controversial, que él mismo dijera que él sí tenía la verdad. Y yo creo que eso lo hace singular a Jesús, ¿no? Lo hace diferente, alguien que se atreva a decir que él sí era la verdad y que sus palabras eran verdad para nosotros. Entonces, esto es un ejemplo y yo espero que en la práctica ahorita ustedes saquen 100, ¿verdad? Bien, hemos visto el primer paso, que es la observación, el segundo paso, que es la interpretación, y el último paso, que es la aplicación. Esta es la parte más sencilla. ¿Qué debo obedecer de este pasaje? Algo que Dios quiere que cambie, algo que debo arrepentirme, algo que debo hacer o dejar de hacer, cómo puedo accionar en mi vida personal, familia, iglesia, universidad, colegio, cuáles son unas acciones prácticas para aplicarlas hoy. Y yo hice 3 preguntas de ejemplo. Una es, ¿a qué soy fiel? A mí mismo, a mi familia, a mis creencias, a mis amigos. ¿A qué soy fiel? ¿Verdad? O soy fiel a la palabra, como dice el versículo 31. ¿Cómo puedo ser discípulo? Porque ahí dice que el que es fiel, entonces es discípulo. Entonces tengo que ser fiel. Y la pregunta del millón, ¿soy libre o no lo soy? Entonces, esto es todo lo que yo les quería compartir de la teoría. Ahora viene la práctica. Y en esta parte quiero dar como un espacio, si alguien tiene una pregunta acerca de las preguntas de observación, de interpretación o de aplicación. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta, me gustaría añadir una idea, si puedo. Claro. Ok, bueno, yo creo que algo que tú dijiste sobre los diccionarios y todo esto, miren, bueno, a mí alguien me dijo esto, yo no es que estoy diciendo que estén mal los diccionarios ni nada de eso te ayuda bastante, y los comentarios también. Sin embargo, también hay cosas que la palabra minuciosamente te dice, antes y después. Creo que eso es lo más sencillo que se puede hacer, pues, y por eso fue que lo comenté ahorita que hacían la respuesta a la pregunta. Porque de repente, probablemente, si nosotros entramos a una conversación ahorita mismo de WhatsApp en un grupo, probablemente están hablando de algo y yo no entiendo qué era lo que... Que te cortó Juan. ¿Te salió Juan? ¿Pablo? No lo veo. Ah, ya lo vi. Estaba hablando y se me cortaron, no quieren que yo hable. Será el Señor, será esto del Señor, que no quiere que hable. Mentira, estoy bromeando. Ok, lo que decía era que el antes y el después te puede decir como un norte, porque imagínense ahorita mismo que entramos a un grupo de WhatsApp y están hablando de algo y de repente era algo que ya habían hablado y cuando yo quiero opinar no puedo opinar, porque no sé lo que había en el pasado. Entonces, obviamente, aquí en ese momento donde dice Idalci el 31, donde dice la verdad, quién era la verdad, ellos estaban, creo que en el 28, 27, estaban hablando sobre que él les estaba diciendo que el lugar donde él iba, ellos no podían ir y por qué razón era eso. Entonces, ya sabemos más o menos cómo va el asunto. Entonces, para la interpretación es importante ver lo que había antes. Y entonces, esto nos da como a un principio de comunicación, de que si no sabíamos lo que había mucho antes, no podemos dar como una breve opinión sobre lo que había en el momento. Y tampoco podemos decir algo que también porque ahí nos da el contexto de lo que pasó después. Entonces,
creo que es importante resaltar eso, ¿no? Para buscar también la centralidad de lo que quiere decir el texto ese. Entonces, no sé si se entendió, pero es un aporte que es algo que yo practico mucho. No que evito los comentarios ni los diccionarios, sino que a mí me gusta tener como una práctica más natural de la interpretación y de las observaciones que yo mismo hago del mismo texto, ¿no? Y que no sean tanto de un hermano que ya tiene algo predispuesto o que tiene algo ya que en su mente él tenía como otra idea. Yo tengo una idea diferente a él. Entonces, Mire, yo le quiero decir, gracias Juan, que en ese tema, cuando usted ya ha hecho preguntas de observación, las ha respondido, ha hecho preguntas de interpretación, las respondió, y ha hecho preguntas de aplicación y las respondió, puede consultar un diccionario y se va a dar cuenta que muchas de sus conclusiones acerca del pasaje también lo tienen aquellos eruditos, aquella gente que escribió ese comentario. Y solamente, ¿qué afirma eso? Que el Espíritu Santo que tienen ellos, usted también lo tiene. Y que así como Dios le habla a ellos, a usted también le habla. Y a usted también lo puede desafiar. Yo no creo en que Dios tenga una revelación especial para algunas personas y para otras no. No, el Espíritu Santo de Dios está en cada uno de nosotros para hacernos entender su palabra y para lograr que nosotros la vivamos. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado momentos en que leyendo la palabra, yo quedo llorando. Porque Dios me está diciendo, tienes que obedecer esto. Tienes que hacer esto. Entonces la palabra es eso, es un instrumento útil, vivo, que nos cambia, que nos transforma. Si yo le dijera algo que usted tiene que hacer en esta pandemia, antes de cualquier cosa, acérquese a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios en definitiva es Dios hablando en nuestras vidas. Así que bueno, vamos a hacer la práctica, si no hay más preguntas. Si hay preguntas, me dice. Una pregunta. Esto de Ya, la Carmen. interpretación y todo esto, una vez a mí me dijeron que no es como yo la quiero interpretar, sino es como algo que ya está previsto. Porque si bien es cierto, ninguno tiene como una idea igual que el otro, pues. Pero entonces, ¿qué se hace en ese caso? Porque a mí me dijeron, tú no puedes interpretar como a ti te dé la gana, sino es como algo que ya está como predispuesto. Pues. Hay una clave que les puede ayudar, es que cuando uno interpreta, uno tiene que saber que lo que uno está entendiendo, la Biblia lo aprueba. Y no solamente el pasaje que yo estoy estudiando, sino toda la Biblia. No tendría un ejemplo así concreto, pero déjame empezar uno rapidito. Por ejemplo, hay profetas que mintieron. Y esto yo sé que a ustedes no les va a gustar que yo diga esto, pero hay profetas que mintieron. El mismo David se hizo el loco un día y para lograr que no lo matara. No sé si recuerdan algunos ese pasaje en el Antiguo Testamento. Si yo leo ese pasaje y yo interpreto que hacerme loco y decir mentiras está bien, toda la Biblia no me sustenta eso. La Biblia me dice que tengo que ser veraz, que tengo que decir la verdad, que la mentira no es de Dios. Entonces, todo lo que yo interpreto de la Biblia, por chiquito que sea un versículo o un pasaje completo, tengo que constatarlo con lo que toda la Biblia me enseña. Ahora usted me dirá, ¿y cómo yo voy a hacer eso si acaso yo soy qué para saber eso? Más bien, yo le digo que trate siempre de tener, y es una recomendación, un mentor de estudio de la Biblia, alguien que también estudie la Biblia, que sea mayor que usted, y que usted le pueda preguntar, oye, mire, yo estoy leyendo esto, yo entendí esto, eso me hace tener dudas, ¿será que esto está bien o está mal? Y está bien preguntar, y a veces uno consultar, ¿no? Porque a veces uno no entiende algunas cosas. Y hasta yo les diría, tener un mentor bíblico, pero también un compañero bíblico, o sea, un compañero de clase, de la universidad, del colegio, un amigo, que te ayude a estar estudiando la Biblia y juntos puedan consultarse, ¿no? Algunas cosas. Y yo definitivamente les diría leer toda la Biblia, hay que leerla, chicos, hay que leerla, porque esa es la única forma también de lograr entenderla mejor. Tami, te respondí. Sí, eso, hay una historia que hay en todas las culturas que se llama la de los 3 deseos. Que, o sea, todas son iguales, pero
hay algunas que le cambian el nombre como Aladín. También está la del pozo de los 3 deseos, o sea, es la misma historia de 3 deseos, solamente que como que se le cambian distintos nombres, entonces también era como eso. ¿Alguna pregunta más? Gracias, Tami. Y Dalcy, Dígame, creo que en este punto de la interpretación es bien clave para seguir, o sea, avanzar en nuestro estudio, porque hay muchas veces que no le encontramos el sentido y craneamos la pregunta para interpretar qué es lo que Dios quiere o qué es lo que Dios quiere mostrarnos a través del pasaje o de lo que estemos estudiando. Y bueno, aquí llega pues la ayuda del Espíritu Santo, pero es en este punto de interpretación donde como que se bloquean, nos bloqueamos y ya no avanzamos y ya vamos tomando como apatía poco a poco a la palabra y ya, porque simplemente no la entendí, simplemente no profundicé porque me enredé o no entendí y prácticamente pues lo dejamos hasta ahí. Sí, gracias, Bélgica. Es el punto de todo. Creo que a todos nos cuesta mucho la interpretación, pero yo les quiero decir algo. No tengan miedo de hacerle preguntas a la Biblia. Nos han enseñado a veces una cultura donde casi que no se puede cuestionar algo de la Biblia, ¿no? O sea, Dios dejó su palabra para estudiarla, para cuestionarla. Y lo que sí te voy a decir es que cuando tú le preguntas a la palabra te va a responder, o como te lo diría en otras palabras, si tú le preguntas a Dios, Dios te va a responder. Entonces tienes que estar agarrado, agárrate cuando Dios te responda. Por andar de preguntón, Dios te va a responder y ahí te tienes que agarrar, ¿no? Pero no tengan miedo a hacer preguntas. Todas las preguntas que ustedes crean, o sea, hay cosas en el Nuevo Testamento que Jesús hacía, a veces que eran como sin sentido. Uno queda y dice, pero no sé por qué eso está raro. Y de verdad que uno tiene que preguntárselo, porque es la única forma de tratar de entender a Dios. Y yo le digo, a veces yo me he quedado con preguntas por meses, años, que todavía yo no le tengo una respuesta. Pero yo sé que yo estoy tratando de conocer más a Dios, de acercarme más a Dios, y en ese camino Dios me va a ir revelando lo que Él quiere revelar. Bien, gracias, Bélgica. ¿Alguna pregunta más? Eso también me recuerda a un pronto estudio de Mateo que dice de los obreros de la viña. Y yo soy nueva espiritualmente, conociendo a Dios y todas estas cosas, soy totalmente nueva. Y yo estaba tan sofocada que yo decía, necesito como estudiar como 4 libros de la Biblia a la vez, porque yo quiero como agarrar todo un solo y como aprender. Y de repente en un estudio de Mateo sale los obreros de la viña. Y Mateo dice no recuerdo ahorita muy bien que unos llegaron primero, que los otros llegaron después, que en la tardecita fueron a buscar unos más por allá. Que decía, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Y yo como que, ¿pero qué quiere decir esto? Tuve que ir a buscar un comentario bíblico y me metí y hice hasta que al final entendí que a pesar de como de lo poco que tú tienes, igual como que Dios te llama, y eso, Él no ve cuánto tiempo tú tienes en ministerio y todo eso, sino que Él ve esas ganas. Amén. Entonces, Y lo más importante es que dice que el dueño, mire, ese fue mi devocional hoy de la mañana, Tami, ¿oíste? Fue el mismo pasaje. Y lo más interesante es que ese pasaje nos dice que aunque los que lleguen de último también recibirán la misma paga. ¿Y cuál era la paga? Porque eso es una parábola, la salvación en Jesucristo. Tenemos el mismo derecho delante de Dios. No hay quien diga yo sé más, como yo leo más la Biblia, y como yo la estudio más, sé más que ustedes, y ustedes no van a recibir la misma paga que yo, no. Todos vamos a recibir la misma paga, que es nuestra salvación. Bien, vamos entonces a practicar. Y Pablo ha armado unos grupos, ¿verdad? Le vamos a dar 30 minutos para que ustedes saquen preguntas de observación, de interpretación y de aplicación. En cada grupo va a haber un asesor, ¿verdad? Aquí hay algunos asesores, está Sol Estrellas, si está por ahí, levanta tu manito para que te reconozcan. Está Nilka Yangües, creo que está por ahí también Nelly Beth,
Pablo, ay, no veo los otros, pero por ahí están. En cada grupo va a haber un asesor y el asesor también les puede orientar un poco, ¿verdad? La idea es que usted, en base a Lucas 19, 41 al 44, ustedes puedan juntos, ¿verdad? Leerlo en 2 versiones mínimo. Luego traten de sacar preguntas de observación, de interpretación y de aplicación. Y también viendo el contexto inmediato, viendo lo que hablamos de observar las palabras repetidas, de observar qué está pasando en ese texto. Así que van a hacer, Pablo, yo no sé si ya estás listo. ¿Pablo? Estoy asignándolos. Ok, Pablo nos está asignando. Lucas 19, 41 al 44. Y luego vamos a tener otro momento donde vamos a juntos compartir lo que haya cada uno sacado, no cada uno, cada grupo haya sacado, qué preguntas han sacado. Les quiero recordar que esto es una iniciativa que estamos haciendo los viernes de hoy ya, faltan 2 viernes más, no se lo pierdan los otros viernes. También les quiero presentar un comentario. No es que yo esté ganando nada con esto, pero esto es un comentario bíblico que es nuevo porque es latinoamericano y está en oferta a $20. Ya Pablo y Sol Estrella compraron el suyo, pero todavía me quedan como 3 ejemplares más. También está en versión digital, tendría que averiguarles cuánto cuesta digitalmente, pero es una herramienta muy buena para estudiar la Biblia que ustedes pueden tener. Publicidad no pagada, dices por ahí. Publicidad no pagada. Ese comentario bíblico cuando lo lanzaron estaba a 50 y pico $. 55 costaba. Realmente cuesta 55, pero es un precio para la obra estudiantil, cuesta $20, que fue una oferta del año pasado, así que todavía se puede aprovechar. Qué oferta. Hacemos entrega en el interior, a lo largo del país, no mentira. Y bueno, lo otro que les quería decir es que todo lo que hacemos en CEL lo hacemos con una intención y tratamos de que esto le ayude a usted a crecer espiritualmente y también sus grupos, ya sea en su iglesia, si eres líder de SEC, si tienes una idea de hacer un grupo de estudio bíblico, ahora que estamos virtual, pueden hacer grupos de estudio bíblico, escoger un libro, qué sé yo, vamos a escoger Santiago, y vamos a hacer método inductivo de Santiago, tratar de ponerlo en práctica, ¿no? No se desanimen, traten de practicarlo lo más que puedan, y créanme que cuando se aprende como en grupo también es mucho mejor. Bien, Lucas 19, 41, 44. creo que ya lo logré. ¿Listo? Intentando que quedara un asesor en cada grupo, así que espero haber dejado por lo menos un asesor en cada grupo. Así que bueno, chicos, una pregunta para saber, ¿cuánto tiempo le ponemos a Ajá, esto? son 30 minutos. Ok. Bien, entonces les va a llegar la solicitud y entran entonces a sus grupos.
Hola. Hola. Bien, se supone que les había asignado a Nelisbeth, no sé qué se hizo. Así que me toca a mí. Voy a prender aquí la cámara. Hola, yo soy Pablo, soy asesor de la comunidad de estudiantes cristianos. Ya llegó Nelisbeth. Hola, Pablo. Y bueno, Nelisbeth es la persona que está a cargo del grupo. Nelis, estás aquí, ya llegaste. Hola, Nelly. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Bueno, ¿alguien tiene alguna versión diferente a Reina Valera? Sí, yo tengo una Biblia de Nueva Traducción Viviente. Perfecto, Goldie. ¿Otra versión? Yo tengo TLA. Ajá. Todo Dios habla hoy. Vamos a hacer Goldie y John. ¿Está bien? Ok. Ok. Ok, yo voy a leerlo en Reina Valera y después Goldie y después John. Dice Lucas 19:40, de 41 al 44, ¿cierto? Sí. Ok. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si tú también, tú conocieses, a lo menos en este día, en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Goldie. Ya voy a leer. Es del 41 al 44, ¿cierto? Sí. Dice, al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él. Comenzó a llorar diciendo, ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó. Gracias, John. Bien, dice, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y vio la ciudad lloró y dijo, habitantes de Jerusalén, ¿cómo me gustaría que hoy ustedes pudieran entender lo que significa vivir en paz? Pero no, ustedes son incapaces de comprenderlo. Llegará el momento en que sus enemigos vendrán y harán rampas alrededor de la ciudad para atacarlos por todos lados. La destruirán por completo y no dejarán en pie una sola pared. Todos ustedes, hasta ahí, ¿verdad? Hasta el 44, ¿no? Sí, hasta el 44. Ok. Todos ustedes morirán y sufrirán todo esto porque no quisieron reconocer que Dios me envió a salvarlos. Ok, entonces iniciamos con nuestra primera pregunta, nuestra primera letra, que sería la observación. Y la observación, ¿recuerdan? ¿Cuáles son las preguntas de observación? ¿Quiénes? ¿Qué? No me acuerdo la otra. ¿Cuándo? ¿Dónde? Exacto. Entonces, para cada una de esas preguntas vamos a buscar una pregunta en el texto que estamos estudiando. A ver, para el ¿qué pregunta podrían sacar? ¿Qué hacía Jesús en Jerusalén?
Ujú. Bien. ¿Qué más? A ver, Arleni y Giovanni. ¿Quién habla en el versículo? ¿Y a quién le habla también? Ujú. ¿Qué más podemos observar? ¿Cuál era la actitud del pueblo judío o de las personas de Jerusalén de repente? Ok, esas preguntas o esas observaciones que hemos hecho las podemos contestar. Entonces, según las preguntas que hiciste, ¿qué observaste en el pasaje? O podemos también leer los que son, porque es importante también leer lo que está antes del pasaje, ya sean unos 5 versículos que están antes del pasaje y unos 5 versículos después del pasaje. Ya lo que está antes del pasaje, a mí me indica que el Señor se preparó para ir a Jerusalén, pidiéndole a sus discípulos que buscaran a un burro. Exacto, ese es el contexto que está pasando antes. Muy bien, Goldie, muy bien. Y después del texto, a ver a otro chico. Después del texto está cuando Jesús entra al templo, ¿no? Y ve a los comerciantes en la casa de Dios, ¿no? Y se enoja y comienza a, a tirar las cosas. Y eso, pues, eso es lo que sucede después. Sí, exacto, eso mismo. Ok. Después de las preguntas de observación y que podamos contestar esas preguntas de observación, quizás por cuestiones de tiempo, pues nada más tenemos media hora también para esto. Luego de eso, entonces viene la parte de Interpretación, ¿cierto? exacto, viene la parte de interpretación. Entonces, la parte de interpretación realmente es una parte que se toma mucho más tiempo del que vamos a tomar nosotros, pero vamos a tratar de hacerlo en el menor tiempo posible. A ver, ¿qué preguntas de interpretación entonces harían al texto? ¿Qué significa el pasaje? Ajá, ¿qué más? ¿Qué quería decir Jesús?
¿Qué quería decir Jesús? Ok. ¿Por qué Jesús estaba triste cuando llegó a Jerusalén? Bueno, esta versión no la leyeron, pero la tengo abierta y ahí hay una parte donde dice que Jesús dice que ellos no tienen paz y que en ese momento ya no pueden tenerla. Pienso que una pregunta puede ser, ¿qué no, bueno, a través de eso, ¿qué nos produce paz o qué nos da paz? ¿Qué le da paz al ser humano? Ujú. Bueno, esa pregunta es una pregunta de aplicación. Exacto. Hay que estar como un poquito más clarito. Para las preguntas de observación son todas las cosas que podemos ver en la mesa, o sea, todo lo que está en el escritorio, todo lo que puedan ver. Las preguntas de interpretaciones, el por qué, cómo, por qué está allí, quién lo mandó allí, porque, por ejemplo, alguien dijo que por qué está llorando, qué quiso decir Jesús. Las interpretaciones como para imaginarnos o para interpretar algo. Y las de aplicaciones para más, son preguntas más que se hacen para el público que nosotros vamos a darle, ya sea la predicación o para aprendernos de manera personal algo. Esas son como las diferencias entre las que ella estaba explicando también. Hay bastante pregunta de observación. A ver, ¿qué otra pregunta de observación? ¿Quieres escucharla? O sea, de interpretación. O interpretación, que diga, correcto. Ah, sí, bueno, creo que una de esas, perdón, me estoy atorando. Ya, disculpa, es que me atoré con un cereal. Sí, creo que una de esas preguntas sería estas preguntas de ¿cuál es la palabra? Ok, sí, estas palabras de advertencia, ¿para quiénes eran? Bien, muy bien. ¿Qué más? A ver, ahora respondiendo un poquito a esas preguntas de interpretación, ¿cómo las podemos responder? O sea, creo que alguien preguntó por qué Jesús estaba llorando. Ok, ahora respondamos a esas preguntas de interpretación. ¿Por qué Jesús estaba llorando? Jesús estaba llorando porque él desea que el pueblo de Jerusalén encuentre la paz. Cuando vamos a intentar responder las preguntas de interpretación, siempre basémonos como en un versículo bíblico. Por ejemplo, realmente yo en qué me basaría esa pregunta, o sea, ¿por qué Jesús estaba llorando? El versículo 41 dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, y ahí sale otra pregunta de interpretación, pero ¿por qué llegó a la ciudad? Y ahí vemos ya el contexto antes, en el que se dice que Jesús había entrado a Jerusalén. ¿Y qué había pasado? Cuando vio entonces todo lo que estaba aconteciendo en ese momento. Ya estamos interpretando cuál fue la emoción de Jesús en ese momento a través de la observación también. Entonces, todo va ligado. Si no hay una muy buena observación, no hay una muy buena interpretación. Por eso tenemos que las preguntas de observación, en este caso las preguntas, a eso se le llama como preguntas amigas. Es unas preguntas en las cuales la observación en sí, podemos responder a todas esas. Y cuando llegamos a las preguntas de interpretación, nos ayudan las respuestas de observación. No sé si me explico. Sí, sí. ¿Todos están claros? No,
Sí, Nelly, yo nada más quería preguntar cuál es la diferencia entre las palabras, entre las preguntas de interpretación y las primeras que hicimos de observación. Las preguntas de observación son cosas palpables, por ejemplo, sitio geográfico, ¿dónde sucedió esto? Es lo que son preguntas de observación. ¿Dónde estaba pasando esto? En Jerusalén. Estas son preguntas de observación. Preguntas como, ¿quién está llorando? Jesús está llorando. ¿Quiénes iban con Jesús? Los discípulos. Entonces, estas son preguntas que el mismo texto te responde, pero que tú a simple vista puedes ver. No es que tú vas a interpretar, no, yo creo que Jesús estaba llorando. No, son las preguntas que el mismo texto bíblico te responde allí mismo. No sé si me explico. Esas Sí, serían, sí. ajá. Y las preguntas de interpretación son más que nada preguntas como cómo, por qué significa, cuál es el significado de esa palabra, cómo sabía que Jesús estaba llorando, cómo se sabía. Son preguntas que van más allá de la observación, más profundas. No sé si hago la diferencia entre las dos. Sí, lo hiciste muy bien. Gracias, Nelly. Ok. Cuando hacemos las preguntas de interpretación, es bueno, como Hidal se lo mencionaba, es bueno hacérnoslo a nosotros mismos, o sea, esas mismas preguntas que el mismo texto se responda. En este momento nos da la tentación, y eso lo digo por experiencia propia, siempre nos da la tentación de, voy a buscar en el internet, o en un diccionario, o en un comentario. Chicos, en verdad, mira, yo la primera vez es mejor no hacerlo. Esto se va con la práctica, esto es poco a poco. Cuando tú comienzas a manejar este método, al principio te va a costar y vas a tener la tentación de ver a otros autores, de qué es lo que interpretaron estos autores, y eso nos da una pereza mental. Por eso es muy importante que ustedes mismos hagan como una interpretación de lo que ustedes piensan que dice el texto. Y no solamente que lo que piensa el texto, sino que realmente la Biblia se responde a sí misma. No hay como que estar buscándole otra patita al pollito para saber de que realmente la misma palabra se responde ahí. Entonces esa parte es muy importante cuando vayan a hacer la interpretación, pues. Tratar de en ese momento no buscar un comentario, sino que tú misma, el Espíritu Santo también te ayude en esa parte. Una pregunta de interpretación podría ser, ¿qué pasaba en Jerusalén? Bien. Y la otra, ¿por qué los enemigos vendrán en contra de Jerusalén? Exactamente. Esas son preguntas de interpretación. Ok, entonces vamos a las preguntas de aplicación. Si no hay más preguntas, sé que hay muchísimas preguntas de interpretación realmente. Un versículo nada más tiene 4 textos, pero igual se generan muchísimas preguntas y dudas que pueden surgir. Pero vamos a las preguntas de aplicación. Ahora sí son las preguntas que tienen que ver con la reflexión personal. Y creo que había mencionado, Bélgica había mencionado una. ¿Qué le da paz al ser humano? Exacto. Esa es una pregunta de aplicación. A ver, ¿qué otra? Perdón, ¿cuál era la pregunta? No le escuché, Belica. ¿Qué le da paz al ser humano? Porque ahí en el versículo 41 dice que a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, más ahora está encubierto de tus ojos. Bueno, ¿qué le da paz al ser humano? Porque en otra versión dice que Jerusalén no vio la paz que traía Jesús. ¿Sí? Gracias. Gracias. A ver, ¿qué otra pregunta, chicos?
Eh, bueno, en el versículo 42 Jesús dice, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Bueno, una pregunta de aplicación que yo le daría es, bueno, ¿qué, qué comunidades, o para hacerlo más pequeño, qué personas a nuestro alrededor eh, tienen sus ojos cubiertos a lo que es para su paz? Ujú. Bien, porque estás llegando como a a un grupo en específico. Está bien. En base a esa pregunta, a esa misma pregunta o ese mismo texto, podemos poner, o no sé si será una pregunta de aplicación, ¿quién cubre mis ojos? ¿O qué hace que yo no pueda ver? ¿Sí? Sí, correcto. Exacto. Las preguntas de aplicación tienen que ver más conmigo mismo, pues. Por ejemplo, qué quiere Dios que cambie? Hay algo, puede ser una pregunta de aplicación. En este caso, ¿por qué me siento sin paz en esta cuarentena? Ejemplo, es una pregunta de aplicación y ya vamos ahondando más para poder hablarle a otro, porque tenemos que estar claros de quiénes van a ser nuestro público al que le vamos a dar este estudio bíblico. Si son estudiantes, si son profesionales, si son médicos, enfermeras, o simplemente son chicos de colegio. O sea, independientemente del contexto, siempre es bueno preguntarnos cuando ya tenemos como a un público en específico en nuestra mente. Otra pregunta que se me ocurre en aplicación puede ser, ¿Jesús me defenderá de mis enemigos en todo momento? Bueno. Bien. Otra pregunta sería, ¿qué me ocurre? ¿Qué me ocurre si pongo mi mirada lejos del Señor? A que mis enemigos pues me quieren derrotar. No sé si formula mejor usted la pregunta. Sí, te entiendo. Exactamente. Ajá. Esas son preguntas que podemos hacerle a una persona o a nosotros mismos. Cuando vamos a hacer preguntas de aplicación, por ejemplo, Señor, ¿de qué debo arrepentirme? Si estamos hablando de un tema de salvación, un tema de pecado, confesión, o sea, ¿de qué me debo arrepentir? Pero siempre las preguntas de aplicación se hacen personales a uno mismo, porque el Señor nos habla primero a nosotros y luego le habla a las demás personas. Entonces es algo muy importante también. En estos versos, en los versículos ahí, hay muchas preguntas de aplicación en la que podamos saber, por ejemplo, creo que le había mencionado a Giovanni diciendo, oh, si también tú conocieses, ¿realmente yo conozco a Dios o yo realmente conozco a Jesús? Esa es una pregunta que me hago a mí misma. Si Jesús lloró, que presentó sus emociones a flor de piel, oye, yo también puedo llorar. Entonces son preguntas que podemos hacernos a nosotros mismos, primero, para entonces poder decirle a otros qué preguntas podemos aplicarlos a ellos. Formulé una pregunta, pero creo que esta pregunta es más de interpretación que de aplicación. ¿Quiénes son mis enemigos? O creo que también es observación. No sé, no estoy segura. Déjame ver. ¿Quiénes son mis enemigos?
A ver, ¿qué piensan los demás? Pienso que es una pregunta de aplicación, ¿Por qué? porque ahí voy a responderme quiénes son mis enemigos, las luchas que yo tengo, Ujú, lo que me hace caer. ujú. También yo digo que puede ser de las dos, tanto de aplicación como de observación. Ok, miren cómo está formulada, cómo Arlene la formuló. Arlene dice, ¿quiénes son mis enemigos? La formuló personalmente. ¿Quiénes son mis enemigos? Yo, como Nelis, como persona, puedo preguntarme quiénes son mis enemigos. Pero también puedo preguntar, ¿quiénes son los enemigos de ese texto bíblico? ¿A qué enemigos se refiere la Biblia? Entonces, son preguntas, o sea, la palabra enemigos la podemos usar en dos diferentes perspectivas. Puede ser tanto una aplicación, pero dependiendo de cómo la formulemos. O sea, ¿quiénes son mis enemigos? Y otra pregunta es, ¿quiénes eran los enemigos en ese tiempo? ¿Entendiste, Arlenis? Sí, gracias. Bueno, otra pregunta que podría hacerme, pues, personalmente, es si Jesús se sufrió por la condición de Jerusalén, ¿sufrirá también al ver mi condición actual? Muy bien. Tengo que frasearla mejor, pero Está bien, está bien, está bien. Está bien. Vamos a intentar, no sé si escribieron algunas preguntas de interpretación. Vamos a intentar resolver alguna de esas preguntas de interpretación. A ver, una que a ustedes les gustaría resolver. me gustó mucho la que mencionaron, ¿qué cubre mis ojos? Ujú. Ah, no, perdón, ¿era de interpretación o de aplicación? Interpretación. Ah, ok, no he dicho nada. A mí me gustó ese que dice, ¿qué pasaba en Jerusalén? Ujú. A ver, veamos qué dicen los versículos antes de que empezaba, qué estaba pasando. Ya lo habíamos mencionado anteriormente, creo que John lo había leído. John, o no me acuerdo quién lo leyó. Antes era cuando Jesús estaba entrando, siendo la Ujú. entrada triunfal en el pollino, y después entonces, cuando llegó al templo y se encontró con todos estos mercaderes, entonces, sí, ya la habían contestado. Pero es bien puntual. Sí, exacto. Entonces, cuando hacemos esas preguntas de interpretación, nos ayuda siempre bastante a ver el contexto, el antes y el después. Y el antes y el después, eso va en la observación, no va en la interpretación, para que esté como claro en esa parte. O sea, el contexto antes y después va en la observación. O sea, en la observación se hace este tipo de, ay, ¿qué pasaba antes y qué pasó después? Y en la interpretación se puede responder, ay, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué Jesús comenzó a llorar? Ya había entrado, y si ahí vemos el texto bíblico, ahí dice, ya había entrado a Jerusalén, le habían agarrado el pollino, lo habían atado, lo habían llevado, pero en el versículo 39, si no me equivoco, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo le dijo, os digo que si estos cayeran las piedras clamarían. ¿Pero por qué el Señor dijo eso? Porque ya adelante él ya comenzaba a observar lo que estaba sucediendo, y es que habían puesto el templo de Jerusalén, y eso, la única manera de responder esa pregunta es viendo qué pasó después. Natalie. Hola. Este grupo es pequeño todavía. No, ya es el grupo general. Ok. Ana. Mi señal está muy El mal. tiempo se fue y yo no llego. No llegaron a nada. Como a 2 preguntas de interpretación, porque nos quedamos ahí discutiendo. Estaban haciendo apologética y ese es otro curso.
¿Qué? Estaban haciendo apologética, que ese es otro curso. Eidal, si ese pasaje nos hizo cranear bastante, me parecía que no, se miraba sencillo. Oye, De verdad. nada más, nosotros en mi grupo nada más pudimos llegar a la parte de observación. Ey, En serio. sintamos- Me abandoné, perdón. Ana, sintámonos bien. Sí, yo ya me estaba sintiendo mal, pero bueno, peor. En Y yo también. serio. Bueno, acá orgullosamente en el grupo de NIL casi terminamos, así que bueno, excuse me. Ay, por favor. Es porque no profundizaron. Ay, hermano, nosotros llegamos de revelación. Hasta vimos a Los Ángeles subiendo y bajando que miraba. Ay, oh. Ya bueno, esa es la prédica. Tú veías, Ya. por ahí. Columna de nube. Vamos entonces a leer el pasaje, que no está de más, vamos a leerlo. Y dice, pero Jesús le contestó, le dijo que sí, perdón, 41. Cuando llegó cerca de Jerusalén al ver la ciudad, Jesús lloró por ella, diciendo, si en este día tú también entendieras lo que puede darte paz, pero ahora esto te está escondido y no puedes verlo. Pues van a venir para ti días malos, en que sus enemigos harán un muro a tu alrededor y te rodearán y atacarán por todos lados, y te destruirán por completo, matarán a tus habitantes y no dejarán en ti ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el momento en que Dios vino a visitarte. Esto es Dios habla hoy, sé que usaron diferentes versiones, y este es un pasaje que me ha acompañado por muchos años. Yo no sé si Sol Estrella se recuerda, pero yo di un estudio bíblico en su grupo, cuando ella era líder. Claro que me acuerdo. Claro que me acuerdo. Cuando lo leí el día que Nelly lo mandó, yo dije, ay, me acuerdo cuando Idal sí lo dijo que era mi obrera. Ay, qué lindo que te recuerdas. Bien, así que es un pasaje para mí muy significativo, es muy especial. Creo que vemos a Jesús ahí de una forma totalmente diferente en muchos otros pasajes. Y bueno, ya les estoy dando respuestas de lo que me tienen que contestar. Pero bueno, quiero que por grupo, ¿verdad? Sé que habían 5 grupos. Por grupo pueda hablar uno de ustedes, ¿verdad? Y podamos ir viendo, primero, recuérdense, veíamos como leer varias versiones y después de eso queríamos ver el contexto. Entonces vamos a ver qué estaba antes y qué está después de este pasaje. No sé si el grupo número 1, tenían número, ¿verdad, Pablo? Pero no sé si le dijimos el nombre. Sí, yo era el grupo 1. Yo era el grupo 1. Bueno. Alguien del grupo de Sol Estrella que nos diga algo del antes o después. Bueno, antes de eso, bueno, yo lo voy a decir, pues. Antes de eso iban con el burrito sabanero, no, mentira. Iban entrando a Jerusalén, y entonces dice que las personas empezaban a poner algunos mantos y todas estas cosas en el piso para que él pasara, Jesús, en su burrito. Entonces, después de eso, vienen y dicen la parte de que él llega al templo, y al ver el templo, él ve Juan se le corta. ¿Dónde está Juan? no sé, es que lo que pasa es que mi data... Chorrera. Mi data. Ok. Ahora, les pregunto un poquito más al grupo 1. Este antes y este después, ¿qué nos ayuda a la hora de entender este pasaje? ¿Qué nos ayuda? Tengo que responderlo. ¿Sí? ¿O alguien de tu equipo? Ah, bueno, le voy a dar el chiste. A entender qué era lo que se quería referir Lucas. Porque si cuando yo nada más leí eso, yo quedé que ¿de qué estamos hablando? Es necesario leer lo que está antes para poder entender lo que quería decir. Como Jesús lloró al ver la ciudad, que ya entendimos que era porque venía un porrillo, creo que se dice. Muy bien. Este es un momento muy, muy crítico en el ministerio de Jesús. Él ya entra a Jerusalén, ¿verdad? Como en ese burrito,
está allí ya más en contacto con la gente y sabe también que viene en el futuro, ¿no? Y empieza también a ir a visitar el templo, a hacer algunas cosas y hace esta declaración en el versículo 41 al 44, que es súper fuerte para justamente la gente de Israel, ¿no? Entonces, vemos como ese contexto ahí. Ahora, el grupo número 2, ¿qué palabras se repiten? ¿Alguien del grupo 2? Por si acaso el 2 es el grupo de Nilka. Ya. ¿No hay nadie del grupo 2? Nilka, designa a alguien ahí. Ahí viene Giovanni. No, yo soy otro grupo, nada más. El de otro grupo, pero Derek no había dicho que habían subido y bajado Los Ángeles. Sí, Francis, ¿estás celoso o qué? ¿Estás celoso? Nos enfocamos más a las preguntas. Bueno, piedra. Bueno, o sea, sí es verdad lo que dijo en el canal. Diané es del grupo 2 y dice que piedra. Piedra es repetida 2 veces. Esto Bien. es cierto, nos enfocamos mucho en la pregunta, pero más que todo, una en la que se repetía mucho era como, no es una palabra, sino es como una acción de que algo hacia ti iba a pasar. O sea, lo dice en el 43, sobre ti, lo dice en el 44, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. O sea, Jesús era muy explícito hacia una persona en específico. O sea, es algo que se repetía. Excelente, Derek. Muy bien, excelente. Porque ahí estás viendo las oraciones, ¿cierto? Estás viendo esa oración que es enfática, que la hace 2 veces y es importante. También está la palabra piedra. ¿Hay alguna palabra desconocida? Una palabra que no conocemos o la mayoría de las palabras ahí las conocemos. Bueno, yo por mi parte lo leí en Reina Valera, que es la más difícil de entender a veces, y por ahí todavía entendí todo. Perfecto. Si no hay ninguna palabra ahí así como rara, que no sé qué, que uno no entienda, la mayoría de las palabras ahí se pueden entender. Vallado. ¿Cómo? Vallado. ¿Quién está hablando? Alejandro. Ah, Alejandro. ¿Qué dijiste? No, que vi una palabra ahí que es vallado. Vallado. No se me viene nada a la cabeza. ¿Ese es el versículo qué? 43. 43. Sí, acá en mi versión lo traduce como el muro, o sea, como lo que estaba alrededor. Acá en el grupo 1 creo que había sido Tami, que preguntaba sobre la palabra sitiarán. Ajá, Aram. Sitiarán. Sitiarán, ok, sitiar, sí. Bueno, ese era un concepto más de la conquista y ese tipo de cosas, donde el grupo enemigo se acercaba tanto a ti que podía tomar posesión de ti. Eso era sitiar, es como esa amenaza de que ya van a tomar posesión de ti, ¿no? Eso era sitiar. Muy bien, sí, habían 2 palabras, ¿vieron? Habían 2 palabras bastante interesantes. Bien, ahora el grupo 3, ¿me pueden decir, please, una pregunta de observación de ese pasaje? Como nosotros. Ok. ¿Dónde estaba Jesús? Cerca de la ciudad. Ah, sin respuesta. Sí, con respuesta, con respuesta. Ah, ok. ¿Dónde estaba Jesús cerca de la ciudad? Bueno, ¿qué estaba haciendo? Ajá. Jesús lloró sobre la ciudad. Bueno, ¿Y qué dice más? ¿Qué más estaba haciendo Jesús? Jesús lloró sobre la ciudad, pero ¿qué más estaba haciendo Jesús? Miró a la ciudad. estaba como declarando algo, diciéndoles algo sobre ellos, pues, una verdad. Así es. Así es. Bien, ¿alguna más, Ana, o quién más estaba en ese grupo? No recuerdo. Sí. Pedro también estaba en ese grupo. Ahí lo vi. ¿Qué era lo que Jesús quería que ellos supieran? Ajá, que era lo que Jesús quería que ellos supieran. Lo que les podía traer paz. Bien, muy bien. ¿Y cómo estaba esa verdad oculta?
alguno de ellos. Bien, no sé si los demás grupos, aquí vamos a hacer una pausa, si los demás grupos tienen algunas preguntas que ellos no han hecho, que ustedes puedan agregar. No puede ser la misma, no puede ser repetida, tiene que ser nuevas. En la observación. Sí. A ver, Ariadne, ¿ibas a decir algo? Sí. ¿A qué ciudad se refiere? Después de que sucedió esto, nuestro pasaje está basado en el 41 al 42, pero antes de eso, ¿qué pasó? La respuesta. Bueno, antes que sucediera esto, pasa la historia de Jesús y Zaqueo, que es muy conocida, muchos de nosotros lo conocieron en la escuelita bíblica, y después de que Jesús conoce a Zaqueo, viene la parábola de las 10 minas. Sí, Ari, pero ya esa pregunta la habíamos respondido. Más bien, creo que dijiste dos más que no se habían respondido. La de la ciudad. Ajá, la del lugar, muy bien, la del lugar. Ari, ¿estás ahí o te fuiste? ¿Cuándo sucede? Ajá. ¿Cuándo sucede? ¿Qué pusieron ahí en el cuándo? ¿Qué pusieron en el cuándo? Natal, ¿quién me habló? Kerly. ¿Qué pusieron en el cuándo? ¿O algún otro grupo que haya resuelto el cuándo? Cuando se acercaba a Jerusalén. Ok, cuando se acercaba a Jerusalén. Muy bien. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Cómo? ¿Cómo serán los días de los que habla Jesús? Y se responden pues en el versículo 43 y 44. Y hace como una lista, ¿no? De cosas que van a suceder, como una lista de acontecimientos. Muy bien. ¿Quiénes iban con Jesús? Se responde en el versículo 39, donde los fariseos le dicen que reprenda a sus discípulos. Muy bien, excelente. Ahí en el quién, no sé si algún grupo hizo una pregunta de quién está hablando. Es muy tácito sobreentendido, pero ¿quién está hablando? Jesús. Jesús. ¿No? El mismo Jesús. Ok. También, ¿cómo quedará Jerusalén? ¿Cómo quedará? Destruida. Derribada. Destruida, derribada. A ver, ¿qué otra pregunta o observación hicieron? ¿Qué hizo Jesús? Y es que lloró. ¿Qué hizo Jesús? Lloró. Bien, miren, ¿cuántas preguntas ya hemos dicho? Van más de 10. De solamente 4 versículos. Entonces, esto le da una riqueza a uno de entender realmente qué está diciéndonos el pasaje. Nos permite abrir los ojos, nos permite ver muchas cosas que no veríamos si no nos ponemos a observar realmente el pasaje. Recuerden, en este primer paso, las respuestas son las que están ahí mismo en el texto. Ahora, el grupo número 4, que no sé quiénes eran el 4, Pablo. El grupo de Nelisbeth. Ajá, el grupo de Nelisbeth. Ahora vamos a empezar a ver preguntas de interpretación, y aquí es como lo más difícil, pero vamos a ver cómo vamos con esas preguntas de interpretación. Una pregunta de interpretación es ¿qué pasaba en Jerusalén?
Ujú. A ver, ¿qué pasaba, Goldie? ¿Qué tú crees que pasaba ahí en Jerusalén? ¿Por qué Jesús dice esa cosa tan fea? Eso, ¿qué pasaba en Jerusalén? Se responde luego de los pasajes que leímos. Ujú. Y lo que pasaba era que estaban utilizando el templo para vender. No estaban dándole el valor que Jesús le daba a su templo. Ujú. Ujú. Esa sería la respuesta que tengo. Ok. ¿Creen que solamente esa es la única respuesta válida para esa pregunta? ¿O tendrían alguna otra respuesta? ¿Tiene que ser el mismo grupo? No, cualquiera. Estamos ahorita en plenario. Ok, o sea, esa situación ahí era solo una representación de lo que había más, el problema más grave, pues ellos no tenían un respeto realmente por Dios. Tampoco tenían ningún tipo de relación, ni ningún amor por Él, sino que estaban totalmente alejados y seguían más por religiosidad que por cualquier otra cosa. Excelente. Entonces, ajá, David. Digo que viendo el contexto de lo que estaba sucediendo y que Jesús lloró, creo que a Jesús le entristecía la condición de ellos. Ujú, ujú. Sí, ahí la pregunta es ¿por qué Jesús llora, no? Nos preguntaríamos, o sea, ¿por qué llora en ese momento? ¿Por qué demuestra un sentimiento? Y es la respuesta que dice David Alejandro. A ver, del grupo de Nelisbe, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta de interpretación? Buenas, disculpen, el internet me estaba fallando. Pero Dale, Ari. Ari, ¿de qué grupo tú del eres? grupo en el... ¿Puedo hacer una- El 2. Sí. Estamos en el grupo de Nelisbe, Ari. Si no me das el espacio primero para que el grupo de Nelisbe conteste y entonces vamos a darle espacio para que haya más preguntas de interpretación de los demás grupos. Ok, gracias. Vale. A ver, alguien más del grupo de Nelisbet. Hablando de Nelisbet está aquí. Hey chicos, por favor, ¿qué pasa? Ay, aquí, Giovanni, ¿quién más Que está está por como ahí? muy callada, eso es lo que pasa. Bélgica. Se llama NPS. NPS, sí. Yo no estaba. Yo ya iba a decir que no estaba. Siempre estaba Está aquí. incógnita. Siempre te he vigilado. A ver, ahora, si el grupo no contesta, ok, los demás grupos, a ver, preguntas e interpretación. Goldie nos dijo una buenísima que nos da muchas respuestas y es el corazón de ese pasaje. ¿Qué le pasaba a Jerusalén? Bien, ahora los demás grupos, a ver, ¿qué otra pregunta de interpretación se les ocurrió? ¿Cómo se sentía Jesús? Ajá, Kerly. ¿Cómo se sentía Jesús? Bien, ¿qué respondieron? Triste, desconsolado. Acá impotente, dijimos nuestro grupo. Frustración también. Frustración, muy bien, muy bien. Gracias, Kerly, por la pregunta. A ver, ¿qué otro grupo sacó alguna otra pregunta que no se haya repetido? Nosotros hicimos la pregunta de a qué se refiere con piedra sobre piedra. No logramos sacar una respuesta así tan cierta, pero sería bueno que las otras personas también nos apoyen a sacar una conclusión de la respuesta. Ujú. ¿A qué se refiere piedra sobre piedra no quedará en pie? Yo creo que se refiere como a los cimientos de la ciudad, pues todo lo que componía la ciudad. Sí, definitivamente. Y bueno, después le voy a dar un datito, pero quiero seguir escuchando las preguntas de interpretación. Tal vez también se refería como a su identidad, tal vez como su cultura, todo eso se iba a perder. Ujú. Muy importante, porque para el pueblo de Israel las estructuras físicas eran un simbolismo también de su relación con Dios. Y para ellos también la muralla o lo que protegía el lugar, el muro que se le dice ahí, era como una especie de protección entre los enemigos. A la hora de ser derrumbados y eso quedaban a la expensa de los enemigos y por ende sentían que Dios no los estaba cuidando.
También había una que decía que, mas ahora están cubiertos tus ojos, te impide a quitarte lo que cubren tus ojos. ¿Por qué tenías tus ojos cubridos? Algo que responde a tu egoísmo, y a tu soberbia también. Eso era lo que te impedía quedarte como esa venda de los ojos. Ahora, yo le preguntaría, esta cosa que les impedía ver lo que Dios estaba haciendo, ¿era algo físico o era algo espiritual? Espiritual. Espiritual. Era Ese es espiritual. otro punto interesante, o sea, Jesús está diciendo, vamos a destruir esta población, vamos a hacer esto es lo que va a venir, pero también les está diciendo, ustedes no se están dando cuenta de lo que está pasando. Bien. ¿Alguna otra pregunta de interpretación? Gracias, Tami. Que por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. En otra traducción dice, me salió el costo. Bueno, otra pregunta podría ser, ¿por qué se le hace el énfasis en sí a la ciudad de Jerusalén? O si se estaba realmente solo refiriendo a Jerusalén o era todo el mundo en general. ¿Qué contestaron? Bueno, Jerusalén era como el Pueblo centro escogido. religioso, pues, de que pues representaba como pueblo a Israel, pues ahí estaba el templo. Y entonces me imagino que era como refiriéndose a Israel en general, pues. Esa era como la representación. ¿Guarda alguna relación con nosotros? Preguntaba Ana. Bueno, nuestro grupo dijimos, más o menos, se habló de eso, sobre eso, pues de que eso sí, o sea, había como que darle como una interpretación, pero sí se puede llegar a aplicar en nuestras vidas, pues, o en nosotros. Viéndolo desde el punto de donde, no solo, donde ellos dicen, dice en el 42, dice, o si también tú conocieses al menos tu día, lo que es para ti tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con un vallado, y se sitiarán y por todas partes te estrecharán, y derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuando no conociste un tiempo de tu visitación. Aquí, pues, primero que todo, la visitación era como ese tiempo de salvación, o ese tiempo que Dios se acerca a ti, pues, para darte una salvación. Entonces, yo llego a entender en esas partes de que aquí habla sobre de una persona cuando tiene esa oportunidad de acercarse a Dios, pero no la decide tomar. Y eso conlleva a un plano donde va a ser afectado o vas a ser piedra de tropiezo para tu descendencia o para tus hijos, pues como tal, no solamente pueden ser tus hijos físicos, o sea, tus hijos verdaderos, sino pueden ser hijos espirituales, porque si vemos muchas historias en la Biblia, por lo menos David fue un gran ejemplo de acciones de él llegaron a hacer que Dios tomara repercusiones con el pueblo, ya que él era el líder. Entonces, yo lo llegué a interpretar de esa forma, que aquí le habla Jesús en sí en un plano tanto a Jerusalén como tal, pero también a nosotros, cuando más o menos hacemos, porque a veces por causa de una caída, ya sea el pecado, dejamos que, como dijo Israel en nuestro grupo, un pecado oculto, llegue a nuestras vidas, nuestros enemigos tumban ese muro, pues, que Dios pone sobre nosotros, que nosotros levantamos, podemos interpretar ese muro como la oración, y los enemigos entran, y al entrar, toman posesión del terreno, en este caso, de nosotros, y nos llegan a afectar a tal punto que van a afectar a nuestros hijos, o en este caso, si tú eres líder, pues puede afectar a las personas que tienes abajo. O sea, yo me fui un plan un poquito más allá de lo saberlo normal, pero eso fue algo que a mí me dio a entender al Jesús referirse a estas palabras. Gracias, Derek. Ahora, el grupo 5, creo que es el único grupo que no ha participado porque ya solo nos quedan 4 minutos. El grupo 5 que nos pueda compartir algo que debemos aplicar. ¿Qué debemos aplicar?
No hay grupo 5, ya está el 4. Ah, ok, sorry. Bien. Yo quería aportar en la David. parte de interpretación que nosotros estábamos platicando allá en el grupo de que si ellos realmente eran ignorantes, o sea, como aquí lo habla el texto, hablaba de que ellos tenían como una venda encubiertos sus ojos, pues. O sea, si ellos realmente eran ignorantes de lo que Jesús quería que supieran, o era que había arrogancia en ellos y no querían, su arrogancia no les permitía ver lo que Jesús quería que ellos vieran. Sí, creo que no era un problema de conocimiento, sino más bien de la actitud de su corazón, ¿no? Porque ellos sabían lo que iba a pasar, sabía que Jesús iba a ser el Salvador, sabía que venía por ellos, pero no lo querían reconocer. Entonces creo que va más allá de conocer, sino la actitud de su corazón. Bien, ¿qué cosas podemos aplicar de este pasaje a nuestro día de hoy? O sea, a nuestro presente, a lo que estamos pasando, al coronavirus, a la pandemia mundial. ¿Qué podemos aplicar de este pasaje? Estoy aprovechando las oportunidades para mi vida, las que el Señor me está brindando. Amén, amén, amén. Miren, esta pandemia ha sido una oportunidad tremenda de acercarnos a Dios. De cuando decíamos no tengo tiempo, ahora tenemos tiempo para buscar a Dios, para leer su palabra, para estudiarla, para orar, para hacer tantas cosas, y aprovechemos este tiempo que quizás no va a volver para que nosotros estemos tan cerca del Señor. Qué precioso este tiempo. Gracias, Dianet. ¿Qué otra cosa podríamos aplicar a nuestra vida, a nuestro grupo, a nuestra familia, al país? Que sabemos que en esto de la pandemia vendrán como más, se puede decir, más tentación, como el hecho de el hecho de que tu cuerpo sienta ansiedad, empiecen a sentir como depresión por el encerramiento. Entonces, en el sentido de que vas a tener vallas y te vas a sentir como encerrado. Y entonces eso también es como, se aplica, pues. O también tenemos familiares en los que tú dices, cónchale, pero no tengo ni para dónde ir. Entonces se siente como atrapado alrededor de paredes. Entonces la salvación, la manera de quitar eso es por medio de la oración. Así es, porque Jesús como les digo, no ignora sus sentimientos, Jesús los demuestra, y creo que nosotros debemos demostrar nuestros sentimientos, ¿no? Ante lo que estamos viviendo, y saber que así mismo como el pueblo de Israel debería tener su esperanza en Dios, así nosotros también tenemos que tener nuestra esperanza en Dios. Gracias, Tami. ¿Algo más? Idal, sí. ¿En qué estamos basando nuestra seguridad? Gracias, Sol. Buscar la paz en la palabra de Dios y no en otras cosas, ni preferir entretenernos en otras cosas que en vez de aprender más acerca del Señor. Así es, Goldie, gracias. También el grupo sacó 2 preguntas más de aplicación, que fue, ¿estoy dejando que mis enemigos tomen ventajas en mi vida? La segunda fue, ¿somos piedra de tropiezo para los que nos siguen? Bien, creo que ha sido un ejercicio rico. Algunos quizás ya conocían el método, pero otros en su primera vez. Yo les animo a seguirlo practicando. El otro viernes tenemos también viernes de OIA. Pero quiero dejarles con solamente como 2 puntos de referencia. Se cree que esta es como una profecía que Jesús dice acerca de Jerusalén, porque 70 años después el lugar es sitiado por los romanos y definitivamente es conquistado finalmente todo ese lugar. Así que literalmente sucedió esta profecía. Pero también, obviamente, algunos estudiosos dicen que este momento es como una advertencia que Dios nos da a todos, ¿no? Para acercarnos a Él. También algo precioso es ver a Jesús interesado por lo que pasaba en su pueblo, ¿no? Ver un pueblo alejado de Dios le daba tristeza a Jesús, y Jesús lloraba por eso. Y la pregunta es si nosotros estamos llorando por lo que está pasando hoy día, ¿no? Vemos a veces gente tan alejada de Dios, pensando en tantas cosas menos en Dios, y también vemos un pueblo panameño sufriendo mucho
a través de esta pandemia. La pregunta es, ¿cuánto de las veces que lloras por tu país o por la incredulidad que hay cerca de nosotros? Y no solamente a veces lloramos porque me siento mal, porque todo gira alrededor de nosotros y no muchas veces alrededor también de la gente. Y Jesús se nota que era alguien que percibía lo que pasaba en su entorno, o sea, no solamente era alguien ensimismado, sino era alguien dado a los demás y a las necesidades de los demás. Así que creo que animarles también a ver las necesidades de los demás y a pensar en otros. Así que bueno, con esto yo termino. No sé si hay un comentario, pregunta final, pero ya por mi parte termino. No sé si Pablo quiere terminar con una oración, Pablo. Sí, está bien, podría orar para terminar. También sería chévere que pudiéramos tomar una captura de la pantalla para poder compartirla, aunque sea en las historias de Instagram, y que las personas puedan ver y se animen pues para la siguiente semana, que puedan llegar también. Así que antes de orar, les agradecería que pudieran encender sus cámaras, por favor. Yo también lo voy a hacer. Déjame peinarme. Saluditos, John. La gente corrió a ponerse presentable. Están corriendo por ese presentable, ok. Perfume y todo. Por si acaso, uno nunca sabe si eso se puede ver en las historias de Instagram. Bien, creo que hemos dado un buen límite de tiempo. Los que encendieron su cámara, por favor, sonrían. Gracias. A continuación voy a estar orando. También les aviso que yo seré el aguafiesta que termine la llamada de repente cuando ustedes se estén emocionando. Pero bueno, voy a estar orando para terminar este momento. Señor, en esta hora te doy infinitas gracias porque nos has permitido reunirnos por este medio para seguir aprendiendo, para seguir creciendo. Gracias, Señor. Primeramente quiero darte por la vida de Dalcy, por el tiempo que ha invertido no solamente en estas 2 horas, sino también a la hora de prepararse, Señor. Gracias también porque le permites compartir cada una de esas experiencias que ha tenido a través del uso de este método. Señor, también ponemos en tus manos la vida de cada una de las personas que ha estado aquí, independientemente de si estuvo al principio y quizás la conexión falló o aún siguen aquí. Señor, te doy gracias porque el haber escuchado, el haber escrito, el haber también podido interactuar con este método de estudio bíblico también les ayuda a crecer y también los llama a ser más fieles a lo que dice tu palabra, Señor. Te pido que cada cosa que hayan aprendido, que no quede en el olvido, sino que pueda ser aplicada en el día a día de sus vidas, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, chicos, gracias. Saludos. Bendiciones.